Hola a todos, bienvenidos a este canal. Gracias por estar viéndonos. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado especial. Es alguien que es mi amigo, que es un magnífico profesional y que hemos decidido hablar de un tema que nos parece sumamente importante acompañarles. Y el tema de hoy va a ser duelo por cáncer en un ser querido. Cuando hablemos de seres queridos, estamos hablando de humanos y de animales, para que entonces ustedes no hagan como esta diferencia de que quizás es un programa solo para humanos o están hablando solo de animales. Estamos hablando para ambas especies. Y nuestro invitado especial es Manuel Zaña, que es psicólogo. Él es especialista también en cáncer. Ahorita les voy a decir todo su currículum, que me lo hizo en pequeño, porque realmente es un currículum muy amplio, pero lo voy a leer para que no me vaya a equivocar y ahorita iniciamos. Bueno, él es Manuel Zaña, es psicólogo especialista en cáncer y duelo, miembro de APCHI, Asociación de Psico-Oncología Chile, y psicólogo voluntario en Fundación Ley Dominga, que es la fundación dedicada a acompañar familias que viven un duelo gestacional y perinatal. Él se ha dedicado a acompañar a personas y sus familiares que se encuentran atravesando esta enfermedad y también distintos tipos de pérdidas. Y aparte de trabajar en estas instituciones, él tiene también su trabajo en consulta privada. Entonces, le damos la bienvenida a Manu con todo cariño. Te voy a Muchas llamar, gracias. te voy a llamar Manu. Sí, claro. Gracias por estar aquí, gracias por haber accedido también a que habláramos de este tema que nos parece muy importante y que es un tema además pues delicado porque a veces se trata desde puntos no correctos o a veces se devalora y se tacha en esta parte de por qué estás vivenciándolo con tanto dolor, o sea, ¿y por qué está pasando eso? Entonces, todos estos puntos que tú ves en tu consulta y que yo puedo ver también en mis consultas, para que nos puedas acompañar desde toda tu experiencia en cómo es como tú lo ves que se transita todo este proceso y cómo es importante que las personas puedan también darse cuenta que es un duelo y que es un duelo importante de transitarse. Bienvenido, Manu, nuevamente. Muchas gracias, Mora. Estoy muy feliz de poder hacer esta actividad contigo. Nosotros nos conocemos hace algunos meses, casi un año quizás, si no es que un poco más. Y nos unió el tema del duelo animal principalmente, pero de aquí nosotros podemos sacar muchas cosas. Muchos tipos de duelo y especialmente ahora que estamos hablando de cáncer en un ser querido, vamos a ir relacionando y vamos a ir dándonos cuenta de que el cáncer se puede dar de una forma muy similar, todo este proceso emocional principalmente, tanto en personas como con animalitos. Así que eso vamos a ir comentando. Y queremos iniciar en la parte cuando nos dan la noticia. Vamos a ir como en esta parte de inicio a cómo va transcurriendo. Entonces, cuando nos dan la noticia, la parte del cómo nos sentimos en el momento que nos dan esta palabra que dicen, tiene cáncer. Bueno, mira, antes de eso, las personas en general nunca imaginan que puedan tener una enfermedad. Tienen una vida relativamente normal, quizá alguien por allá algún tipo de enfermedad, pero pocas personas se imaginan que puedan desarrollar una enfermedad como el cáncer. Entonces, cuando llegan a la consulta porque se dan cuenta de que tienen algún tipo de síntoma que les llama la atención, inician estos procedimientos médicos y luego te dicen que tienes cáncer, al final es como un balde de agua fría para la persona que recibe esta información, no solamente para la persona que tiene la enfermedad, sino que para toda la familia. Toda la familia queda impactada porque es como un cambio gigante. Y una de las cosas que más marca, especialmente al inicio, cuando tú tienes cáncer, es que asocias directamente esa palabra con muerte. Entonces, eso es parte de lo que también genera tanto shock. Está la asociación de que cuando uno tiene cáncer, puede morir. Hoy en día, de todas formas, por todas las investigaciones y los avances científicos también con respecto a la enfermedad, ya no se ha ido asociando en sí el cáncer directamente con muerte porque la sobrevida y el trabajo y
el trabajo con la misma enfermedad ya no es tan fatal como tal. Entonces las personas han podido salir de mejor forma de la enfermedad y ahí es cuando han podido recuperarse. Pero aún así no quita de que las personas asocian instantáneamente el cáncer con muerte. Entonces es como un huracán de emociones que puede provocar también. Al inicio, cuando tú te dan esta información, generalmente y debido al shock, uno no retiene más que solamente pasa solamente en la cabeza la palabra muerte o tengo cáncer y se bloquea casi todo el sistema de la persona de recibir más información. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Que los médicos siguen dando la información, siguen continuando diciendo qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los siguientes procedimientos, etcétera, pero la persona muchas veces no es capaz de recibir con claridad esa información porque sigue completamente bloqueada. Así que realmente es un impacto gigante. Por eso siempre al inicio es muy recomendable de que las personas al iniciar estos procedimientos siempre vayan acompañados con algún familiar o alguna persona que pueda ser importante para ellas, porque la persona que va a recibir esa información, al estar tan muchas veces en shock, no va a ser capaz de recibir más información. En cambio, cuando puede llegar alguien a acompañar, es capaz de recibir, retener un poquitito más para poder hacer algo juntos. Pero luego cuando llegan a la casa o en el transcurso del viaje hacia la casa, ahí es que muchas veces se abren todas estas emociones que tienden a ser bastante desbordantes por el impacto del diagnóstico, porque no es menor que te digan que vas a tener cáncer. Ahí es donde viene todo un cambio ya de hábitos, de seguir estos procedimientos médicos, como decíamos. Así que realmente todo esto, desde el diagnóstico, es un impacto gigante para la persona y para su familia. Sí, que esta parte que mencionas, pues es bien importante porque también, por ejemplo, en este caso con los animalitos, cuando nos dicen, es que tu animalito tiene cáncer, quizás no somos nosotros a quien nos dan la noticia de que yo, humano, soy quien lo tengo, sino mi ser querido. Entonces aquí también la noticia llega tal cual, en ese impacto del, pero ¿cómo? Y se va a morir, ¿y qué va a pasar? Y entramos en todo en esta dinámica, ¿no? Muchos pacientes me dicen eso, es que no escuchaba ni qué me decía. Dice, yo solamente pensaba, mi animal se va a morir, mi compañero se va a morir, mi compañero se va a morir, dice, y no sabía nada. Entonces, en realidad, esta parte que dices es bien importante de ir acompañados y de la prevención también podemos mencionar de una vez, porque a veces decimos a mí, como dices, no me va a pasar, y pasa también en los animalitos, yo lo veo bien sanito, está súper bien y no lo llevamos a checar. Entonces es parte también de nuestra responsabilidad llevarlos, checarlos, que le hagan estudios, ver qué pasa y que a tiempo podamos pues tomar una decisión en dado caso que nos den pues una noticia así. Claro, justamente el cáncer dentro de todo, igual eso es una enfermedad que uno podría ayudar a disminuir la probabilidad de que pueda aparecer a través de ciertos hábitos. Estoy pensando en las personas principalmente y seguramente en el tema animal surge bastante también el tema de la alimentación, que haya actividad física u otros cuidados también, conductuales principalmente, que uno puede hacer de que el cáncer disminuya la probabilidad de que pueda aparecer. Ahora, de todas formas, pasa mucho de que aunque hay personas que se puedan cuidar lo máximo que puedan y tener cada aspecto bajo su control, de todas formas pueden desarrollar un cáncer. Y eso también tiene que ver con, para muchas personas aparece esa culpa. Hay personas que se pueden culpar de decir, ¿por qué no me cuidé lo suficiente? Pero aunque las personas se hayan cuidado lo suficiente, igual está la culpa muchas veces de quizá hubo una pequeña cosa que descuidé, pero hay veces en que el cáncer, aunque hay factores que puedan ser un poco más controlables con respecto a esto mismo que hablábamos, de estos factores conductuales como la alimentación, ejercicio o evitar conductas en sí que puedan ser tóxicas para el cuerpo, por ejemplo, aún así puede haber una posibilidad de que se desarrolle cáncer. Lo mismo pasa con los animalitos. Como tú contabas, siempre es bueno, de todas formas, estar haciendo chequeos preventivos y estar prestando atención a eso para disminuir la probabilidad de que pueda aparecer. Ahora, de todas formas, como decíamos, aún así puede aparecer y cuando aparece, el impacto es gigante. Sí, igual, tal cual, así como dices, también ahorita hay muchos estudios de que mucho de darles la croqueta y todo esto por todos los químicos y que pues no es una alimentación que es para ellos, porque ellos son carnívoros por excelencia y demás, pues empieza a haber toda esta problemática.
pero tal cual como dices, a lo mejor somos muy cuidadosos, pero nos toca transitar un proceso así. Entonces, también puede surgir en esta parte la culpa. Si yo había hecho todo, ¿por qué tiene cáncer? Hice quizás algo mal. O suele ocurrir en el duelo, en la cuestión con los animales, es que a lo mejor yo lo enfermé y él absorbió lo mío y entonces, pues él por eso está así de mal. O te dicen, es que no estás haciendo las cosas bien y tu animal se está enfermando por tu culpa. Entonces, esto también genera mucho peso, cuando en realidad también el animalito está transitando, pues lo que a él le toca transitar como ser, Mm, también en evolución. exacto. Y es algo súper habitual, Mora, esto que tú dices de que a veces aparece la culpa o personas externas que tienden a culpar o responsabilizar, en este caso a las personas con que a lo mejor tú tuviste emociones negativas que les llaman, o una pena muy profunda, o un duelo no resuelto, o quizá altos niveles de estrés que pudo haber provocado la enfermedad, pero hoy en día, frente a las investigaciones de cáncer en particular y emociones, no hay evidencia suficiente que respalde de que las emociones de forma directa causan el desarrollo de una enfermedad. Y eso siempre es bueno clarificar, no solamente ahora que probablemente hay personas viendo este live, que tienden a culparse porque yo provoqué a través de mis emociones una enfermedad de mi animalito, o yo desarrollé una enfermedad por mis emociones, o porque yo le di un peso a esta persona y por eso desarrollé una enfermedad. Eso de esa forma directa, causal, no es así. Entonces, nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos al área principalmente de la psicooncología, parte de la psicoeducación que hacemos es ir desmitificando eso, porque cuando uno clarifica que no hay una causa directa de las emociones a la enfermedad del cáncer, es como quitar un gran peso también, porque eso igual influye en cómo viven su proceso, con harta tortura, con culpa, porque yo provoqué la enfermedad, cuando eso no hay una evidencia que lo respalde. Exactamente, y que además lo que decías también retomando la parte ahorita de que decías, vemos nos dicen la palabra cáncer e inmediatamente lo asociamos con muerte, también sabemos ahora, desde hace mucho tiempo, que claro que es algo muy difícil de transitar y muchas veces sí las personas trascienden por el proceso, pero muchas veces no. Entonces, en realidad aquí no podemos decir que inmediatamente ya es muerte, simplemente es un proceso que pues no sabemos qué va a pasar y también en eso empieza a generarnos incertidumbre y empieza a generarnos muchas emociones. Que aquí no sé tú qué opines, en qué momento iniciamos a tener un duelo anticipado en todo este proceso. Aparece ese duelo anticipado en el momento en que ya te dan el diagnóstico, porque de ahí cambian muchas cosas de la vida en adelante. Uno ya empieza a vivir el duelo por la pérdida de salud, o el duelo de que uno no puede hacer o establecer, que cambia las relaciones, mejor dicho, cambia las relaciones con las personas, con la familia, cambia incluso hasta en el aspecto financiero. Todos estos cambios que se producen en el proceso de enfermedad también son duelos que van perdiendo que van viviendo la persona, porque no va a ser lo mismo mientras van transitando esta enfermedad a antes de la enfermedad. Las personas, probablemente muchas de ellas, tenían cierta estabilidad en su mundo interno y externo, y luego esto cambian y hay que hacer muchas readaptaciones, que claro que es un duelo porque finalmente es hacer cambios que las personas no se esperaban, pero tienen que ir progresivamente adaptándose a ellos. Entonces, todos estos son duelos que se van produciendo en el transcurso de la enfermedad. Y es muy doloroso para todos el poder vivirlo, porque nadie quiere finalmente cambiar la vida que estaban llevando probablemente, o al menos no en el aspecto de cómo se produce la enfermedad, pero sí es algo que uno tiene que ir realizando y adaptándose de a poco. Y para eso es súper importante hacerlo con el acompañamiento, una parte familiar, a través de la buena comunicación, a través de la comunicación entre amigos, parejas, otros más. Y finalmente así es cuando uno puede llevar el proceso de la mejor forma posible. Y
el acompañamiento profesional necesitan de un acompañamiento profesional. Siempre se recomienda porque así nosotros facilitamos esa adaptación, pero de todas formas, no todas las personas lo necesitan. Ahora, si hay muchas personas que les ayuda bastante y ese acompañamiento puede ser vital para mejorar la comunicación entre la familia, restablecer los roles, como te decía, aprender a comunicar, a establecer límites y vivir esos duelos que finalmente se viven en el proceso. Por eso es muy importante, aún así, el acompañamiento profesional para transitar todos estos duelos que se vive durante el proceso de enfermedad. Sí, porque hasta nuestras rutinas pueden cambiar. El estar yendo a los hospitales, el tiempo quizás de dormir diferente por estar cuidando a nuestro ser querido. Entonces son hasta cosas pequeñas las que empiezan a cambiar y que en realidad pues son parte también del proceso de este duelo anticipado y que volvemos a decir es igualito para los animalitos porque hay que llevarlos a la veterinaria, hay que darles la medicación, hay que cuidarlos, hay que estar presentes, vamos viendo que a lo mejor se van deteriorando porque el tratamiento no le cayó muy bien. Entonces, en esta parte también de este duelo de ir viendo a nuestro ser querido que está cambiando también su físico y entonces todo lo que a nosotros nos empieza también a abrirse de nuestras emociones al ir viendo que nuestro ser querido pues también está en ese proceso que le está haciendo quizás arduo y que nos empieza a tocar este foquito de decir, ¿y si lo pierdo? ¿Qué va a pasar? Es durísimo, la verdad, cuando uno lo piensa así y profundiza en eso. Realmente es un proceso que no todas las personas comprenden y a veces las personas dicen, es que nadie realmente me comprende, tienen que vivirlo para realmente saber cómo lo estoy viviendo. Porque imagínate todas estas emociones que generalmente tienden a ser caóticas, especialmente al inicio, de ver todos estos cambios físicos, como tú decías, los cambios dentro de la familia, a nivel económico, muchas cosas más, son cambios potentes que a veces van produciendo mucha angustia, miedo, incertidumbre, rabia, culpa, etcétera. Y las personas lo que hacen de afuera, gente, generalmente es, ok, entregarte calma, contención, pero a veces una de las formas que lo hacen es como, ya, pero no te sientas así, deja de pensar en eso, como si fuera tan fácil realmente. Pero las personas sí lo viven con mucha angustia porque es un proceso súper delicado. Por eso lo importante ahí es ser empáticos con las personas que están viviendo este proceso, tanto con un animalito que está atravesando un cáncer también, como las mismas personas que viven este proceso de enfermedad. Realmente la empatía, la escucha son factores primordiales en poder comprender y acompañar estos procesos. Sí, y la parte también de darnos nuestro tiempo. Yo mucho lo veo que no se dan espacios por todo el proceso, o sea, hay como tanto encima que no se dan ese espacio también para tomar este aire que se necesita dentro del proceso. Entonces, esta falta también de este espacio también empieza muchas veces a enfermar al cuidador. Entonces, desde ahí, por eso es súper importante que podamos estar gestionando lo mayor que se pueda toda la emoción que nos está surgiendo, porque va a ser de repente a ratos como que nos abren una llave y ¡fum! Salen todas, porque empiezan a salir muchas emociones de otros tiempos que no habíamos Ujú. querido que salieran y que estaban allí, simplemente esperando quietitas a ver cuándo puedo brincar. Mm. Entonces, cuando empiezan procesos así, empieza este movimiento. Entonces, es importante, por eso lo que decía Manu, de si se siente esta necesidad, buscar un profesional que te acompañe en ese proceso para que puedas ir gestionando lo tuyo más el cómo vas a acompañar a aquel ser. Mora, y es muy real esto que tú dices de que las personas es muy necesario que se den un espacio, especialmente los cuidadores, bueno, y la persona que pueda tener esta enfermedad, de poder tomar un respiro, hacer alguna actividad que les ayude a bajar un poco las revoluciones o le desconectan de centrar la vida completamente en la enfermedad, porque hay un tipo de discurso que se le llama la metáfora bélica, que en el fondo te dicen de que
tú para afrontar una enfermedad tienes que tener siempre la posición de lucha, de ser fuerte, que tienes que ser guerrero, de que tú puedes con todo y con eso tú vas a salir adelante con la enfermedad. Pero eso lo que hace muchas veces es que tú inhibas la capacidad de expresar o sentir lo que está pasando en ese momento, que muchas veces aparecen muchas emociones, pero en esta presión social de es que para salir adelante tienes que ponerle empeño y ser fuerte, tú con eso no permites y dejas de escuchar realmente lo que te está pasando. Entonces, ese tipo de metáfora bélica, como te decía, o este discurso, limita la posibilidad de realmente sentir. ¿Qué pasa ahí? Que finalmente termina provocando mayor desgaste en las personas, en los cuidadores, porque al reprimir tanto esa posibilidad de sentirse triste, de que a veces uno no se quiere levantar, que se cuestiona tanto, al no permitirse eso en ciertos momentos, la persona intenta seguir, pero eso igual lleva a un desgaste mayor de energía. Hay algo del cuerpo que también quiere expresarse, pero nosotros al limitarlo, el retener todo eso produce un mayor desgaste y eso va generando también un bajón y en muchos casos depresiones también o trastornos ansiosos. Por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de, en el proceso, escuchar el cómo nos vamos sintiendo, dándonos espacio para descansar, hacer actividades recreativas, compartir con otras personas también, porque si no, ahí es cuando nosotros vamos bajando va afectando nuestra calidad de vida. Por eso es tan importante escucharse. Sí, que el cuerpo también necesita este espacio, porque se está recibiendo demasiada medicación. Entonces el cuerpo está también intentando hacer algo con todo aquello. Entonces también es importante escuchar eso, darle ese espacio también al cuerpo a que vuelva a tomar este respiro que hablamos y que esta parte que acabas de decir es bien importante porque muchas veces yo escucho mucho en lo de los animales, es que es un guerrero y va a salir adelante y vamos a hacer todo y le vamos a hacer 80,000 operaciones, 80,000 terapias, esto, lo otro, aquello, porque va a vivir, porque es un guerrero y tiene que vivir. Entonces, aquí esta parte también, a mí me parece que es algo nuestro. No porque yo esté diciendo, no, ya déjenlo, total, se va a morir. No, 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 claro que no. Por nuestro ser querido vamos a hacer lo mejor y lo mejor para él, para que él transite ese proceso de la mejor manera. Entonces, desde ahí también saber que no siempre es necesario ir hasta el límite de todos los tratamientos, porque a veces aquel ser no está pudiendo con todo aquello, porque también a veces ya hay exceso de tratamientos. Entonces el cuerpo no alcanza a restablecerse con todo. Entonces es importante también escuchar a nuestro ser querido. ¿Quieres ese tratamiento? ¿Quieres seguir? ¿O quieres que paremos? Porque a veces también es bien doloroso para el que está acompañando escuchar, ya, o sea, ya no quiero hacer más, ya, o sea, yo quiero pasar mi último tiempo tranquilo en mi casa o paseando con mis otros amigos perros o lo que sea, pero quiero estar en esta calma, ya no quiero más. Y que el otro que está acompañando es como, no, hay que seguir, tenemos que seguir, no se puede ir. Entonces, desde ahí, por eso es importante que acudamos a procesos de acompañamientos en terapia para en verdad poder acompañar al otro desde su necesidad, con el dolor que nos esté provocando. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, que la persona que está viviendo la enfermedad o un animalito de alguna forma exprese que ya no quiere seguir con tratamientos porque de alguna forma va deteriorando su calidad de vida y siente de que ya no está viviendo como lo estaba haciendo antes. Y eso a la familia les cuesta mucho escuchar porque obviamente nadie quiere que se muera un ser querido. Por eso es tan difícil. Y ahí es donde se insiste, y con esa insistencia se deja de escuchar al ser querido que tenemos al frente, de cuál es realmente, qué es lo que realmente opina él, ella, sobre lo que quiere para su tratamiento. Ahí uno se obstina con respecto a lo que se quiere para el ser querido, pero dejamos de escuchar. Todo lo contrario, tenemos que tener una disposición de ya, qué es lo que tú también quieres para ti. Y está bien de que las personas, o en este caso el ser querido, yo voy a hablar desde la parte de las personas que veo, está bien que tomen una decisión de decir, yo realmente me siento cansado, cansada, ya solamente me quiero dedicar
a no sentir más dolor, a disminuir estos síntomas que son tan molestos y poder morir en algún momento y contar el cómo quieren hacerlo también, cómo, dónde, que eso va a ser muy importante. Sí, porque aquí yo creo que es básico el que abramos nuestro corazón para decir, Él es quien está transitando esto y es quien tiene el derecho de decidir cómo quiere transitar este último tiempo y cómo quiere partir, porque es todo su derecho. Y yo creo que es una parte de nosotros, de un amor de verdad incondicional, decir, con todo el dolor que tengo, le voy a acompañar a lo que me está pidiendo. Que Mm, vayamos un fin de semana a caminar a la playa, que lo lleve al parque por última vez de perros, o sea, todo lo que sea, hacerlo. Porque los animales igual, ellos muchas veces dicen, ya que paren, o sea, yo ya no puedo, yo quiero simplemente estar en mi casa, que me abracen, solo quiero mm, estar ya allí. Entonces, desde esta parte es poder escuchar desde ese amor, porque también desde el amor está esta parte del querer hacer más para evitar el proceso. Pero muchas veces que ya no vamos a poder, hay otras que sí se puede y vemos que nuestro ser querido empieza muy bien a retomar todo el proceso y decimos, ¡oh, qué alegría! Y nos entra así como, ¡ah! Sí, pero no siempre. Entonces, saber que en esta parte donde estamos hablando de procesos de duelo que muy probablemente van a ir a un deceso, pues es súper importante escuchar a nuestro ser querido, respetarle y estar en presencia plena con ellos. mm. A veces las personas pueden decir, es que para ti es fácil decirlo porque nunca has estado pasando por una enfermedad tan dura, devastadora, pero no tiene que ver conmigo en realidad o personas que hablamos sobre esto. Se trata de que tú escuches a tu ser querido que está atravesando esta enfermedad. Yo puedo decir mucho y hablar mucho desde lo que uno ve como experiencia, pero lo más importante es escuchar a la persona que tenemos al frente que está atravesando la enfermedad, al ser querido. ¿Cuáles son sus deseos también en este proceso? Escuchar va a ser vital para, en algunos casos, un proceso de fin de vida que sea con la mejor calidad de vida posible. Sí, y con todo este acompañamiento amoroso que después también nos va a acompañar a nosotros en nuestro proceso de duelo. Del Ujú, decir, claro que me duele, pero le acompañé y estuve ahí, le escuché lo que quería contarme, lo que quería decir, o estuve toda la noche abrazada de mi animalito y pasé esas noches ahí presente. Entonces eso te va a llevar de una manera a que transites el duelo un poquito diferente con todo lo que se tenga que transitar de lo que te toque a cada persona. Pero es importante porque esto nos va a ayudar, porque si no también se encuentra mucho el proceso esto de las culpas, que hablábamos hace rato tú y yo, de, ujú. pero ¿por qué hice tanto? Debí haber parado. Sí, claro, yo creo que cuando uno toma las decisiones y es capaz de escuchar con mayor apertura y atención plena, como dices, después esas culpas, que aunque siempre uno va a tener un cierto grado de culpa por algunas Uh cosas -huh. que se hicieron o que no se hicieron, van a terminar siendo menos potentes porque uno se da cuenta de que muchas cosas las hizo desde el amor, más que simplemente la obstinación de querer salvar la vida, por ejemplo. Ahí es cuando uno se da cuenta de que al haber escuchado al ser querido realmente y haberse comunicado es cuando uno se toma esa conciencia de, bueno, lo más importante aquí es que yo acompañé, dejé que él tomara sus decisiones y eso a él o ella lo deja tranquilo. Y con eso yo me doy cuenta que si él está tranquilo, yo también puedo estar tranquilo. Muchas personas lo pueden tomar así y eso ayuda a disminuir también la sensación de culpa. Por eso es tan importante que las personas puedan, como hemos repetido tanto, escuchar también. Sí, escuchar o escucharse, si ellos son los que lo están transitando. Claro. Porque muchas veces también por el miedo del proceso te permite que el resto tome las decisiones. Ujú. Se hace muy complejo ahí porque
piensa de que hay personas para que, aunque estén transitando una enfermedad, obviamente sigue habiendo una preocupación por la familia o los seres queridos que están alrededor. Y para evitar el sufrimiento de los demás, muchas veces uno también que está viviendo la enfermedad reprime esas emociones, porque ve que el papá, la mamá, el hermano, etcétera, está mal, así que yo me dejo de expresar, simplemente vivo y dejo de tomar decisiones y dejo que los demás me cuiden, que en cierto grado puede estar bien que las personas te cuiden, obviamente, pero en Ujú. eso uno inhibe la capacidad de tomar decisiones y uno va perdiendo la sensación de control también. De yo podría haber hecho esto porque estas son mis decisiones y yo tengo autonomía para poder decidir y saber qué es lo que quiero en mi proceso. Pero las personas dejan de hacerlo porque hay mucha preocupación de cómo ven el entorno y cómo va reaccionando. Sí, entonces aquí como vemos son muchos factores los que influyen en el proceso. No es solamente la enfermedad, sino todo lo que envuelve todo ese proceso y que Ujú. es pues más complejo de lo que se podría pensar. Sí, es verdad, es bien complejo. Hay tantos altos y bajos, y yo creo que una de las cosas que más, o yo me he dado cuenta al menos, que también va afectando bastante es toda esa incertidumbre, porque tú puedes ir a un médico o un veterinario que te puede decir, estos son los tratamientos que vamos a hacer, pero nunca van a poder darte la certeza de que el tratamiento va a ser 100% efectivo. Siempre va a haber un grado de probabilidad. Entonces, en eso hay incertidumbre también. Y el tratamiento puede ir muy bien, pero después puede que el cáncer vuelva a aparecer. Y en eso nuevamente iniciar un proceso que es súper desgastante, ocupa mucho tiempo y energía. Entonces, las personas que no han vivido un cáncer como tal, por eso es tan importante la empatía, porque los que no han vivido un cáncer a lo mejor les cuesta imaginarse todo eso que tienen que vivir estas personas o los seres queridos. Por eso es tan importante el punto de escuchar y estar atento a ser empático en el fondo, poder estar ahí y darse cuenta de cómo las personas realmente lo viven y dejar de decir tienes que echar para adelante, tienes que subir el ánimo, no estés triste, porque significa que con eso no estás escuchando o no estás prestando atención realmente a lo que están viviendo las personas. Tienen todo el derecho a llorar, a sentirse mal, a sentir rabia, incluso. Por eso es tan importante que las personas puedan validar esas emociones que son tan naturales. Y agrego además con eso de que a veces las personas limitan incluso que vivan esas emociones, como hablábamos de esa metáfora, de la metáfora bélica, limitan las emociones porque piensan de que si uno siente y se, entre comillas, deprime o se siente mal y que no se puede levantar, eso va a hacer que el cáncer avance y que la enfermedad se siga desarrollando. Vuelvo al tema de que no hay evidencia suficiente que pueda decir de que si uno vive emociones, o emociones intensas como tal vayan a ser la causa o que vayan a acelerar el proceso de enfermedad. Pero las personas tienen esta idea errónea y son mitos que hay que ir desarmando. Por eso es tan importante permitir que las personas puedan vivir sus emociones. Sí, como dices, esta frase de échale ganas, bórrenla por completo, por favor. Porque eso es pésimo para cualquier enfermo, porque claro que está poniendo todo de él para continuar. Entonces, decirle eso es así como, pues no estás haciendo suficiente. Y Ujú. no es así, aquel ser está haciendo todo lo que está en él para transitar Sí, aquello en todo lo que implica, no solo en el físico. Entonces, sí. desde ahí es la parte de ser bien compasivos, tanto con los humanos como con los animalitos. Es, ándale, tú puedes, vamos, aunque sea vamos a una caminadita y el animalito a lo mejor está así que se quiere quedar más dormidito, déjalo que se Mm, duerma, necesita estar en esta parte de reposo y no porque no le esté echando ganas, está gestionando muchas cosas en su cuerpo y en su ser. claro. Imagínate que los tratamientos, especialmente las quimioterapias, son súper, súper desgastantes e invasivas, quitan mucha energía, pero las personas igual intentan, con la buena intención que tienen, también como hacer que las personas estén bien, que se movilicen, y a veces las personas no quieren hacer nada, simplemente estar en su cama, descansando, a veces llorando, y eso puede ayudar mucho a que con eso se vayan recuperando, recobrando un poco de energías para poder movilizarse o hacer otras cosas nuevamente. Puede que de nuevo venga ese bajón, pero en el fondo permitir que las personas puedan sentirse así porque ya el proceso médico es desgastante y emocional, ¿para qué decir?
Entonces, por eso, a veces uno con la buena intención puede incentivar a que se hagan cosas, pero ahí es donde volvemos al tema de escuchar. La persona a lo mejor no tiene la energía o el ser querido no tiene la energía, pero ya llegará otro momento donde sí pueda darse esa posibilidad. Nosotros de todas formas recomendamos a las personas que sí puedan iniciar sus actividades o retomar algunas actividades dentro de sus posibilidades, pero siempre escuchándose a sí mismos. A veces hay momentos en que no pueden, y eso está bien. Y hay momentos en que sí pueden darse, pueden tener un poquitito más de energía y hacer las cosas, y eso está bien también. Entonces, por eso es escuchar constantemente. Así, escuchar, preguntar, no asumir cosas sobre el otro, sino preguntarle qué necesita, qué quiere, cómo le podemos acompañar. Y desde ahí es más respetuoso y más compasivo y amoroso el proceso. Sí. Entonces, esta parte es bien importante. En algún momento tengo una amiga que uno de sus pequeños falleció por cáncer y yo veía, estaban en el Children's en San Diego y pues veías a los bebés chiquitos, apenas iban medio caminando y ya iban así con el, se me fue el nombre, de los que llevan el suero puesto y que van Ujú. caminando. Bueno, claro que se partía el corazón, o sea, decías, ay, tan pequeño vivenciando todo esto, los veías pasar a las camillas para las radiaciones y demás. Y algo que a mí me parecía muy importante, por ejemplo, que a veces no lo hay mucho acá en nuestros espacios y no lo hay, claro, para los animales, es la parte del estar sostenidos por tu familia. Ahí estaban los papás, les llevaban sus muñecos, las habitaciones estaban decoradas como si hubiera sido su habitación, con cosas de ellos, habían espacios para que pudieran jugar. Entonces era como en esta dinámica de que pudieran también seguir de esta manera más ligera el proceso. Entonces yo creo que también como sociedad es importante que vayamos como abriendo esta parte para que también haya esos espacios de acompañamiento para nuestros seres queridos que estén transitando un cáncer, de los cuales se puedan sentir así, como en casa. Mm. Qué bonito eso, la verdad, porque a veces muchas personas que tienen cáncer dicen, me molesta o me incomoda que me vean con lástima, de que siempre me traten como pobrecitos, que yo no puedo hacer nada, que está peladito, y mirarlo como una persona inferior cuando lo único que quieren es, además de que obviamente puedan vivir sus emociones y que a veces no quieren ni levantarse de la cama, quieren intentar hacer la vida lo más normal posible y poder ser parte más de la sociedad también. No porque tengan cáncer significa que hay que mirarlos como pobrecitos. Lo mismo pasa con los niños, como tú dices. A veces, obviamente, con esta ternura de los niños, nosotros nos hacemos estas preguntas como tan chiquitito y con cáncer, pero al mismo tiempo es cuando tenemos que fomentar junto con eso de que tanto los niños, animales también y adultos puedan tener y retomar su vida lo más normal posible. Y digo lo más normal porque puede, como hablamos de los duelos, no vayan a ser como antes, pero sí poder tener un estilo de vida lo más normal o lo más cercano a la normalidad para ellos, para poder tener una buena calidad de vida en todo el proceso. Al final no son pobrecitos. Estábamos diciendo que no vamos a desautorizar los procesos, porque aquí es donde iniciamos también a hablar de duelos desautorizados. Entonces, hay ciertas enfermedades las cuales esas mejor ni hables porque pobrecito. Entonces, allí estamos desautorizando un proceso que simplemente es algo que estás transitando, a lo mejor más arduo por la forma, pero no quiere decir que esté ni bien ni mal. Entonces, esta parte es importante, no hacer estos juicios que solo desayudan y hacen que le duela a la otra persona. Entonces, eso es súper importante y, por ejemplo, los animales, claro que ellos viven completamente diferente la enfermedad. A ellos no les importa si tienen una bolilla por allí, o sea, pues yo sigo caminando, yo sigo comiendo, yo sigo disfrutando, yo sigo en el presente. Entonces, si nosotros como humanos estamos, pero tiene la bola, pero cómo, pero esto, pero lo otro, eso es nuestro y hay que trabajarlo nosotros porque ellos están vivenciando el presente y están vivenciando pues algo está pasando, o si se sienten mal, se quedan quietitos, pues me siento malito, nada más.
pero no están en esta parte de, sí, pobre de mí, no sé qué. Ellos de esta parte la tienen completamente diferente, pero es importante también que lo podamos ver porque muchas veces como humanos tratamos a los animalitos como si estuvieran vivenciando como humanos los procesos. Ujú. Y no es así. Completamente de acuerdo, es verdad. Sí, yo veía muchas veces a una perrita que ya estaba muy viejita, caminábamos en el parque y con un mega tumor así de un lado de así de la pancita, pero súper grande. Y el humano todos los días iba y caminaba con ella y la perrita a su pasito iba caminando siempre bien contenta, moviendo su colita a su paso. Ella no iba pensando quién me está viendo la bola, pero qué pena, pero cómo. Ella iba disfrutando su paseo. Entonces, Ujú. en esta parte yo creo que es importante también que podamos como humanos observar eso de los animales, de cómo también ellos van simplemente vivenciando el presente y van permitiendo también situaciones de, pues que si hay que darles la medicación, pues bueno, hay que darme la medicación, me estoy sintiendo bien, pues está bien o no. Mm. Como humanos, claro que nos toca transitar el trabajar todo este proceso mental, emocional, del cual es importante hacernos cargo. Mm. En el fondo, llevar la enfermedad de nuestro ser querido lo más cerca de lo normal posible, siempre validando que hay veces de que no se sienta bien y que necesite, como decíamos, descansar, tomarse su tiempo, pero al mismo tiempo integrarlos y aceptar como son. Sí, entonces es la parte de ir paso a paso en el proceso, pero muy conscientes de lo que se nos está moviendo en ese proceso para empezar a trabajar ese duelo anticipado que ya va en marcha. Ujú. Sí, porque a Así veces es. escucho que dicen, no, es que pues es que el duelo me va a dar hasta que se muera. Y digo, Ujú. pues no, o sea, el duelo ya lo estás transitando. Así es, o sea, en el duelo anticipado uno ya se va preparando a algo que viene. ¿Y por qué ¿Y por qué es tan difícil ese duelo anticipado como tal? Porque tampoco hay certeza de que nuestro ser querido vaya a morir. Realmente ese duelo anticipado no quiere decir de que, me estoy preparando para la muerte, sino que, aunque puede tener un fin de que van cambiando muchas cosas, aún así no hay certeza de que eso vaya a ocurrir y por eso se producen tantos altos y bajos también. Porque hay momentos en que nuestro ser querido se puede recuperar de su enfermedad y es como, oh, ya está todo bien, estamos todos felices, alegres, pero luego vuelve una recaída, y ahí es cuando se inicia nuevamente ese proceso y termina siendo más doloroso como tal. Pero aún así, transitar todas esas emociones que se van produciendo en el proceso nos ayudan también a adaptarnos y a aceptar paulatinamente una posibilidad de que pueda fallecer, en algunos casos, claramente. Así que por eso es tan importante vivir las emociones. Cuando uno no las vive, realmente ahí es donde uno termina reprimiendo y como tú decías, llegan y explotan en algún momento y se descontrolan y uno no sabe cómo regularse y es muy difícil. Pero el permitir el tránsito emocional de todo lo que va ocurriendo ayuda a que progresivamente nos vayamos adaptando a la situación o a la nueva realidad que va apareciendo. Y parte de esta nueva realidad es una posibilidad, en algunos casos, de la muerte. Y es verdad, el duelo no viene solamente por el fallecimiento, sino que este duelo anticipado, como decía, es todo este proceso de adaptación a estos cambios que han habido y una posibilidad también de fallecer. Y que eso yo creo que nos abre también a que podamos tocar aquello que nos da tanto miedo tocar, como es la posibilidad de que ya no estén. Entonces yo creo que desde ahí, independientemente de que nuestro ser querido trascienda o no, el haberlo tocado y trabajado va a ser un extra para nuestro proceso del crecer. Y es un extra muy bueno. Yo sé que a todos nos da miedo, en cierto grado, hablar de la muerte o pensar en la muerte de un ser querido. Produce una angustia gigante, un vacío o cuestionamientos tan profundos y existenciales. Puede aparecer todo eso.
pero al mismo tiempo, cuando le damos la posibilidad a eso, es cuando nos es más fácil incluso después aceptar esta posibilidad de morir y la misma muerte como tal. A mí me pasa en muchas ocasiones de que las personas dicen, yo me negaba a que podría fallecer, porque para mí siempre ha sido una persona muy importante, siempre viví con él o con ella, compartíamos juntos en todo momento, éramos muy cercanos, entonces pensar que podría morir, aunque yo sabía desde la cabeza, nunca lo quise, me lo permití emocionalmente. Entonces, cuando fallecen las personas o el ser querido, ahí es cuando tiende a ser un poco más complejo porque no se vive en ese aspecto ese duelo anticipado que es esa preparación o el ir comprendiendo una realidad también. Y después pasa de que se les hace un poco más complejo el proceso porque no abrieron esa posibilidad de que podría fallecer también. Por eso, como decíamos, darle la posibilidad desde antes, a través de este duelo anticipado que uno transita, hace que sea un poco más llevadero nuestro proceso de comprender la realidad. Sí, y la realidad nuestra y del otro, Ujú, porque si no la vemos medio desfasada, nuestra y ujú. la de ellos. Sí, claro. Entonces, es importante que mientras más claridad tenemos de cómo estamos transitando, nos va a acompañar a este caminar, pues de este proceso que es arduo, porque se mueven muchas cosas durante todo el proceso y en Sí. efecto no es fácil y claro que todos queremos apostar a que nuestro ser querido pues va a salir de esto y va a estar bien. Entonces, esta parte, claro que siempre va a haber como esta esperanza de que todo se solucione y esté bien y todo salga bien y se va a apostar a eso, pero también tenemos que saber que está la otra mitad de posibilidad y que es importante verla, porque si no es como querer solo hay sol, solo hay sol, solo el sol y no está la luna. Es pues no, sé que está el sol y la luna y sé Ujú, que están allí presentes. claro. Yo sé que puede sonar muy fácil decirlo para nosotros, Uh -huh, pero el momento en que tú estás viviendo ese proceso como tal, se hace súper difícil. Yo sé y escucho a las personas cuando dicen de que a lo mejor yo podría, sí, podría haberme abierto más, pero no podía hacerlo. Al uh final no es -huh. algo que uno pueda simplemente forzar y decir, tienes que abrirte. También van los recursos de cada persona de poder ir comprendiéndolo en el tiempo que sea necesario. Y hay personas que efectivamente puede que recién lo comprendan cuando fallece la persona. Yo creo que a la larga no es cuestionable como tal, pero sí recomendable de que las personas puedan ir comprendiendo que uno sí puede ir viviendo en la medida de lo posible ese duelo anticipado. Y que además es muy liberador el poder ir observándote de todo lo que te va pasando sobre el proceso de aquel ser que tanto amas. Ujú, Porque claro que tienes ese miedo y ese dolor por ese vínculo tan profundo que hay, lleno de amor con ese ser, ya sea con un humano o con un animalito. Entonces ujú. es normal todo lo que nos está pasando por el proceso. Sí, por supuesto. Entonces, por eso, para las personas que están viendo esto, si las personas les dicen de que tienen que echarle para adelante o que hay que sentirse bien o fuerte frente a esto porque es la única forma de salir, está bien que hay momentos en que uno no se sienta del todo bien porque en ese no sentirse bien es cuando uno va comprendiendo todo lo que está pasando. Por eso es tan importante. Y esa comprensión sí es dolorosa, de verdad, y eso a mí también me duele mucho decirlo, pero sí que puede ser muy necesaria para ir adaptándose y, como decíamos, ir comprendiendo la realidad que se está viviendo. Sí, que también desde ahí, como decíamos hace rato, el poder acompañar a nuestro ser querido con mayor presencia, sin tanto peso nuestro, Ujú. porque eso también puede aligerar a nuestros seres queridos. Sí, es algo que ya hemos repetido harto en este encuentro, el tema Ujú. del escuchar, de acompañar y de un acompañamiento sincero, de que hay veces en que las personas, y es la realidad, personas y seres queridos fallecen. Y en el fondo, ¿cómo podemos acompañar de la mejor forma para ese proceso de fin de vida?
poder estar ahí, escuchar cuáles son sus necesidades, a veces cuáles son sus deseos, incluso qué quiere hacer también, dónde le gustaría pasar sus últimos momentos, porque a veces uno asocia, voy a hablar de personas, de que las personas, lo mejor para todos es pasar sus últimos momentos en la casa. Pero hay personas que quieren pasar sus últimos momentos de vida en un hospital o en una clínica porque se sienten más resguardados por el equipo médico, porque también generaron vínculos, porque hay personas que son significativas y sienten de que cualquier cosa frente al dolor, por ejemplo, ellos van a saber cómo actuar. Entonces, por eso uno nunca tiene que asumir nada, siempre escuchar. Es lo más importante y lo transversal a todo esto que estamos hablando también. Sí, y que también aquí saber, pues, que lo que él está decidiendo está correcto, Sí. porque es lo que está sintiendo y lo que está necesitando. Entonces está bien. Es igual en los animalitos, por ejemplo, cuando fallecen en las veterinarias y que nosotros no estuvimos, de repente es esta parte como de por qué lo dejé, por qué se quedó, por qué tuvo que fallecer ahí. Entonces, bueno, siempre hay algo en el cual los procesos, pues también nos va a tocar transitar y elaborar en nuestros procesos de duelo también, pues en la forma en la que también haya sido la muerte por Ujú, alguna causa, muchas veces externa a nosotros, en las cuales nosotros pues ya no pudimos como gestionar eso. La ujú, muerte pues no la vamos a poder detener nosotros. Cuando llega dices ahora. ujú. Exactamente. Por eso es Y tan es el importante. momento correcto, perdón. Ujú. No, sí, sí, sí. Eso que al final es el momento final de la vida y hay que prestarle la atención y el respeto que merece también. Sí, y que el tránsito de una enfermedad como el cáncer, que es lo que estamos tratando hoy, es un proceso en el cual hay mucho movimiento de todo nuestro ser, tanto de la familia como de quien lo está transitando, sobre todo de quien lo está transitando, y un movimiento también a todo nuestro alrededor. Desde en esto que hemos ya dicho, pero que les quede claro que no es algo lineal, sino que es algo circular y que es importante que estemos apoyados también por personas que nos puedan acompañar, simplemente quizás escuchándonos. Ujú. Sí. Hay cosas tan simples en relación al acto, pero a veces es tan lo último que podemos pensar porque creemos de que uno puede hacer más por el ser querido o por los cuidadores, como qué puedo hacer para, incluso qué puedo hacer para que no se sienta mal, pero a veces con el solo gesto de estar ahí acompañando, escuchando, o a veces hasta distrayendo en ciertos momentos, si es que eso es lo que quiere esa persona, ahí es cuando eso ya es útil. Por eso es tan importante poder estar ahí y ser una persona activa en escuchar lo que las personas también necesitan. Uno puede hacerlo con esos simples gestos también, el estar ahí. Sí, exactamente, o sea, es un proceso que en verdad podemos aprender muchas cosas para nosotros seguir también evolucionando como seres, cada uno en su proceso, y acompañarnos en ese proceso de ese crecer, Ujú, porque nos estamos acompañando también desde el amor que nos tenemos. Entonces, desde allí yo creo que con todo y el dolor, también está esta parte detrás que sostiene todo ese proceso, que es el amor que tenemos por nuestro ser querido. ujú. Eso es lo más importante y lo más bonito que hay aquí. Sí, entonces desde ahí es saber que esta reciprocidad amorosa para acompañarles en este proceso es algo que va a salir siempre genuino, pero que estemos atentos de que no nos vayamos en un extra en el proceso en el cual ya estemos dejando de escuchar a nuestro ser querido o esté pasando ya a un término en el cual pues ya la está pasando mal. Ujú, Entonces, esa parte es importante. mm. Para ir cerrando, Manu, ¿qué te gustaría decirles sobre esto que hemos estado hablando para que les quede a ellos como resonándoles en esta parte de su corazón, de su ser, los que están transitando un proceso así complicado?
de estar vivenciando una situación de un ser querido con cáncer? Bueno, mira, como psicólogo me gustaría decir de que es un proceso emocional bien complejo lo que se vive, desde el inicio hasta el proceso final, que puede ser de la recuperación de la enfermedad, o incluso hasta los procesos de fin de vida que pueda transitar el ser querido. Yo creo que dentro de lo más importante de todo esto es que, y sé que puede sonar muy redundante, pero sí es bueno poder darle espacio a lo que uno está viviendo, permitirse poder conectar con esa experiencia que a veces sí es doloroso. Y hay momentos en que a lo mejor no siempre vamos a poder permitir ese dolor porque nos mantenemos ocupados, funcionando, intentamos estar bien, ser el sostén de la familia en ciertos casos, o acompañar y mostrarnos como las figuras fuertes, que eso está bien, las personas pueden tomar ciertos roles que pueden ayudar a toda la familia también y que a uno también le puede beneficiar, pero no quita que en algunos momentos también es bueno y sano poder permitir eso que nos está pasando debajo a nivel emocional, que pueden ser muchos, como decíamos, cuestionamientos, puede ser rabia, angustia, mucha tristeza, incertidumbre, miedo. En realidad es como que uno encuentra tantas emociones y si uno se mantiene fuerte siempre durante el tiempo, claro, puede ayudarte en cierto momento, pero van a haber momentos en que también eso va a pasar la cuenta y va a hacer que desarme todo ese rol que uno está tomando. Por eso es tan importante poder estar bien, es verdad, acompañar si uno quiere o si quiere tener esta actitud activa y de ánimo, bien, pero al mismo tiempo permitir que cuando hayan emociones que de repente quieren aparecer, como estas que acabo de nombrar, permitirlas porque va a ser completamente saludable y va a ayudar a un buen proceso de adaptación a todo este proceso. Eso es lo que hablábamos también de, bueno, no lo mencionamos ahora, pero del duelo oncológico, todos estos cambios que se viven dentro del proceso, permitir todo eso. No, uno no, al permitir las emociones no va a hacer que la enfermedad avance más rápido, o que uno es más débil, o que no le puso tanto empeño, o que es menos fuerte, o menos guerrero o guerrera. Las emociones son parte importante del ser humano y de los seres vivos. Por eso es tan importante darle un espacio a todo eso. Tal cual, Manu, así como lo dijiste, esa parte es súper importante. Yo creo que a todos les va a resonar lo que les acabas de decir, para que ellos también puedan ir transitando, ¿no?, su proceso. ¿Dónde te podrían encontrar quien quiera solicitar tu servicio? Bueno, yo tengo un Instagram profesional que se llama midueloysalud.ps, que aparece en pantalla ahora, donde tiendo a publicar temas de cáncer, especialmente desde el aspecto emocional. También hablo mucho de duelo. Yo sé que todo esto le puede servir a las personas porque mi fin, para mí, mi propósito es que las personas puedan acceder a información que a veces uno no siempre encuentra porque el duelo especialmente y los duelos que se viven en la enfermedad es tan caótico que uno tiende a buscar cosas de cualquier parte. Quiero dar información que sea verídica y que sintonice con lo que tú estás viviendo ahora en estos procesos, así que espero que te pueda servir. Y cualquier cosa me pueden escribir por ahí mismo, en todo caso. Ahí pueden contactarme. Muchas gracias, Manu. Ya saben dónde lo pueden encontrar. De todas maneras, en la descripción van a quedar sus datos para quien lo quiera buscar después, y van a estar los datos donde también pueden encontrar todos los servicios de aquí, de este espacio. Y les damos las gracias por estar escuchando, por seguir el canal. Vamos a estar subiendo varios videos diferentes, charlas y demás para poderles acompañar, para que ustedes puedan ir transitando sus procesos de una manera segura, profesional, y que vayan teniendo toda esta información para que vayan cada vez también ustedes creciendo y también puedan ir acompañando tanto a sus familias humanas como a sus familias animales, o las familias que son interespecies también, y puedan ir creciendo juntos para cada vez ir siendo mejores, más conscientes y más presentes en esta existencia. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Muchas gracias, Manu, por tu presencia, por todo lo Gracias, que nos Paula. compartiste, y fue un placer que estuvieras aquí en este Muchas programa. gracias. Muchas gracias, lo pasé muy bien y feliz de aprender de ti también, de tu experiencia, todos tus conocimientos. Así que muy grato a la conversación. Muchísimas gracias, Manu. Un abrazo para todos y feliz noche, tarde, donde se encuentren. Gracias.